Yo voy a hablar de la parte humana de este libro. Dicen que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces yo no soy historiadora, a mí me toca hablar más de esta parte humana que tiene el libro. Y ir conociendo este libro, Magenta, fue irme encontrando con el pasado y con el presente de un paisaje mexicano, de un paisaje que era más que un paisaje, un poema. Esa descripción que oímos en un principio, donde nos habla de nuestros canales en Xochimilco, nos dan una descripción maravillosa de costumbres de la gente y sus acontecimientos a través de la narración de una sola persona. Esa persona, Marciala, esa persona que cumple 100 años en esta novela. Te invita a cerrar tus ojos cuando lo vas leyendo, irte imaginando esos caminos de México. Cada lugar tiene una descripción amorosa y una descripción de belleza. A mí me pareció un libro brillantemente redactado y brillantemente descrito. Tiene paisajes de todo México, en donde vamos viendo a través de diferentes generaciones cómo se va viendo nuestro país, cómo esta nación va cambiando y se va haciendo diferente. ¡Qué maravilla! Poder pensar en este viaje a través de un día de celebración de un cumpleaños, tan bellamente descrito. 100 años que le van presentando a una mujer inteligente, de amplio criterio, que va a ir a través de la vida descubriendo los cambios que se van dando. Esta mujer Marciala. Así empezó mi experiencia con este maravilloso libro. Una mujer que va describiendo largos 100 años que no fácilmente cualquiera podía tener. Marciala, que en el recuento de su vida nos lleva a conocer a su hija, Vicenta, una mujer morena, de una condición social diferente, que trabaja en una casa junto con su marido, y su marido y ella van a recibir en sus brazos una niña diferente. Esa niña que nos invitan a conocer a través de la narración de esta historia, a su hija Vicenta. Y después de Vicenta nos llevarán a conocer a Beatriz y a Avelina, esas mujeres de 4 generaciones distintas e interesantes, en diferentes épocas, enmarcadas por la historia de nuestro país, desde su independencia hasta los años 70. Marciala, que va cumpliendo un siglo de vida, con su sencillo lenguaje, nos va a invitar a descubrir este festejo de su cumpleaños, empezando y comenzando su historia, llevándote a través del tiempo y de las épocas que ella misma describe, en donde nos dice que cada año fue una nueva vida, una oportunidad única, llena de otras vidas que fueron llenando la suya. Encontrarme con este libro ha sido una delicia de información y de experiencias, de conocimiento de nuestra cultura, de nuestra historia, vista a través de los ojos sencillos de una mujer sencilla del campo, de Marciala, que nos va regalando explicaciones y definiciones como la de la flor de cempasúchil, de las mañanitas, de las finas mancerinas y de los eventos sociales y políticos. Un libro que nos regala los escenarios de nuestra historia enlazados con la vida de una sencilla mujer. Conocer a Marciala es ir encontrando a una mujer bondadosa, alegre, con esa sencillez de la gente del campo, trabajadora, curtida por el esfuerzo, la necesidad y la lucha. Educada por sus padres, especialmente por su padre, para amar a México, a este país,
como a un hermano mayor, porque su padre, que luchó por lograr esa independencia de nuestro país, de esa nación libre, le enseña a Marciala a amar a su país como si fuera un hermano. Ese México, ese hermano mayor, que se va a ir transformando con el paso del tiempo, siendo Marciala testigo de todos esos cambios, de esos movimientos de paz, de guerra, de exilio, de muerte y de vida. Marciala representa a la mujer amorosa, decidida, que por su honestidad y sencillez es elegida para que en sus manos sea criada una niña de la nobleza. Una niña blanca, rubia, de ojos azules, totalmente diferente a ella. Su hija, su amada Vicenta, que ella tomará y educará sin prejuicios, solo con un gran amor, ese amor de madre, que junto con su esposo Brígido formarán a esta niña llenándola de amor incondicional y valeroso, que le dará la fuerza a Vicenta para enfrentar la vida y sus adversidades. Marciala también es la mujer fuerte e inteligente que no está dispuesta a quedarse en la ignorancia, que con gran destreza se las arregla para aprender a leer, a salir de la ignorancia, a saber más de su hermano mayor, de su país, y que le permitirá con esto poder estar más cerca de su hija Vicenta. Marciala, que nos lleva a conocer en su amor de madre, en su entrega a su hija Vicenta, una joven tan diferente a ella, pero tan de ella, una joven que no se deja amedrentar por la dureza de las circunstancias, que saca el valor para enfrentarlas, que es capaz de tomar decisiones sin que la desanimen las ideas de la sociedad de la época, o la detenga la educación, o la detenga la religión, en la que había sido tan esmeradamente educada. Es la demostración de la mujer decidida, inteligente, que no permite ser rebajada, humillada o lastimada. Vicenta, la hija amorosa, dispuesta a salir adelante, a luchar contra todo y todos, la que no se acobarda frente a la sociedad, la que mantiene la cabeza en alto, con valentía. Vicenta, la mujer que deja todo y vuelve a empezar, a la que defiende a sus hijos, la que hereda a su hija Beatriz su estirpe, además de su belleza, su fuerza de carácter, la que es capaz de aprender a amar a un hombre sencillo, honrado y sincero, de otra clase. Vicenta, la heredera de un secreto que está guardado en el corazón de Marciala. Vicenta, la esposa de Manuel. Vicenta, la del traje de Tehuana, la amorosa madre de Beatriz. Beatriz será la primera nieta de Marciala, la heredera del linaje de su madre, la esposa y madre amorosa, la que disfrutará de un tiempo de paz y calma, la que da Marciala a su primera bisnieta, una niña preciosa que llamará a Avelina, heredera de un gran parecido a su madre. La joven Avelina, que con tan solo 16 años se casará y al mes de su matrimonio estará en lo alto de la columna de Independencia en su inauguración, representando ya una mayor modernidad, más al igual de los demás, y que estará en un baile de la celebración del centenario del inicio de la independencia en el Palacio Nacional. Esta mujer Avelina, que junto con sus hermanos tuvieron a Marciala más que a su propia madre. Marciala, que estuvo ahí, como ella misma dijo, amando lo que pudo y ayudando al que lo necesitó. Cada una de estas mujeres marca una época que nos muestra cómo vivían, cómo evolucionaban, cómo cambiaban, pero en lo que Marciala es la muestra de la adaptación a los cambios, el progreso, a la aceptación, al paso de los años, de tantas y tantas experiencias distintas, de tantas y tantas pérdidas. Es una mujer de gran resiliencia,
Y la resiliencia es la capacidad para enfrentar la adversidad y salir fortalecidos. Y queda muestra de ella en esta maravillosa novela, esa resiliencia que para mí está representada por esa hermosa bugambilia que está en cada una de las épocas, con cada una de ellas. Esa bugambilia color magenta. Muchas gracias. Y me da mucho gusto estar en este marco para presentar este libro maravilloso, Magenta, en realidad Rosa Mexicano, en la adaptación de nuestra idiosincrasia. Magenta es un libro de historia, dirían algunos acuciosos clasificadores de textos dirían que se trata de un libro de crónicas costumbristas. Algunos dirían que se trata de una novela, como así se presenta por la propia editorial. Algunos dirían también que se trata de un libro de crítica social. De pronto nos encontramos en el escenario del siglo XIX, en donde tristemente a la mujer se le reduce a la condición de esclava del hogar, donde tristemente la mujer no tiene condiciones para poder divorciarse de un marido que es opresivo. Tristemente, bueno, pues la mujer está sometida totalmente al marido. Eso para mí es una crítica social. Sin embargo, yo diría que este libro Magenta es todo junto. Es novela, sí, porque hay mucha imaginación. Es novela porque nos da, nos lleva por vericuetos que salen de la mente, que salen de la imaginación del autor y nos va haciendo un encuentro con la historia. Es histórica, sí, porque nos presenta finalmente escenas vivas de la historia de México. Vamos a ir pasando, vamos a ir caminando, vamos a ir galopando por diversos escenarios de la vida de la Ciudad de México, de la ciudad de Cuernavaca, de la ciudad de Guanajuato, y a veces nos lleva hasta más allá de los océanos. Es una crítica social, sí, ya dije, en la medida en que nos presenta una escenografía de contrastes brutales a nivel social, donde el que es rico es muy rico y el que es pobre es extremadamente pobre. Bajo la magia de este libro Magenta se presenta la vida de esta mujer de 100 años, Marciala, de más de 100 años, una mujer que en la imaginación del autor, sin haber sido madre nunca, de pronto nos encontramos con que tiene nietos, bisnietos, tataranietos y casi se araña la frontera con los chosnos. Una mujer que no tenía pues la posibilidad de ser madre, sin embargo Dios la dota de una gran generación, de un desarrollo de varias generaciones que se reúnen en esta magia del inicio de la novela a través de los canales de Xochimilco, cuando realmente Xochimilco era navegable, cuando realmente Xochimilco no tenía el lirio que apresa en ocasiones la posibilidad, cuando había posibilidad de tráfico, cuando no se congestionaban los canales. En este libro van a desfilar entre 1825 y 1925, van a desfilar personajes que son parte vital de la vida de México. La emperatriz Carlota Amalia de Bélgica, el emperador Maximiliano, y aparece también un personaje interesantísimo que quizás no ha sido todavía bien evaluado en la relación con la historia, la princesa Zabzam. Esta princesa se le ve de pronto en una escena que está hincada frente a un rostro marmóreo, un hombre impasible que era Benito Juárez. La escena se da en San Luis Potosí y ahí esta mujer de rodillas le pide clemencia por Maximiliano de Habsburgo cuando estaba en la antesala de ser fusilado en el Cerro de las Campanas. Vamos a encontrar también, bueno, el momento en que las campanas de la Ciudad de México tocan a gloria, cuando se acabó el imperio de Maximiliano, renace la República. Posteriormente nos vamos a meter en el escenario de las guerras civiles que todavía mantuvieron después del imperio de Maximiliano, todavía mantuvieron vivo esta situación de hermanos contra hermanos. Y vamos a llegar a la Pax, así le digo, la Pax Porfiriana.
es decir, la paz con el garrote mismo, la paz que en un momento dado se impone, más que se encuentra, más que se convence, se impone la paz. Pero bueno, como quiera que sea, una página de serenidad en la historia de México. Vamos a encontrar también, bueno, pues posteriormente la llegada de Francisco Ignacio Madero. Vamos a encontrar la sangre que hierve en la Ciudad de México con la decena trágica, el gobierno espurio de Victoriano Huerta, después su derrota, la llegada de Venustiano Carranza, cuando la ciudad vivía tal hambruna que de pronto las artistas, las tiples, las vedettes que trabajaban en los teatros agradecían más una baguette, un bolillo gigante que le dieran en lugar de un ramo de flores. Era mejor, era más fácil conquistar a una mujer de teatro a través de un bolillo que a través de un ramo de flores. Así era el hambre que se vivía en la ciudad. Posteriormente nos vamos a meter al escenario del carrancismo, al escenario de la llegada de Álvaro Obregón, el triunfo de las instituciones. Posteriormente, bueno, el régimen de Plutarco Elías Calles, la Revolución Cristera, en donde, bueno, hay fragmentos del libro que nos llevan a ello. Vamos a decir que se trata de la vida de una familia. La familia está sentada en un espejo, de esos espejos que se llaman de Hobbes, en donde se puede ver lo que está afuera, a pesar de que el que está afuera no me ve a mí. Bueno, eso es lo que está haciendo la familia, está viendo el paso de la historia. La historia no los ve a ellos, pero ellos sí están viendo lo que está ocurriendo. Ese es básicamente el escenario del libro, que nos lleva, repito, por personajes. Nos lleva por el régimen de Adolfo López Mateos y después aterriza al final con un personaje inolvidable de la vida de México, María Félix. María Félix, por azares de la vida, se va a encontrar con una diadema maravillosa, una joya que se le había regalado a esta mujer, la hija de la heroína de la novela, Vicenta, la hija de Marciala. Ella va a recibir finalmente una diadema que pasa en un momento dado por la cabeza de la esposa, de una hija de Plutarco Elías Calles, que se casa con Fernando Torreblanca, y posteriormente, bueno, pues va a llegar a las manos codiciosas de la señora María Félix. En este marco también, bueno, nos encontramos de entrada con la Casa Borda de Cuernavaca. Joseph Borda había sido, pues, uno de los ricos más ricos de México, el hombre que quería construir una casa que le diera la vuelta a la manzana. La casa ya está todavía en la calle de Madero, pero no alcanzó a darle vuelta a la manzana. El hombre celoso decía que pues no quería que su mujer se aireara tanto porque la podían chulear. Ya ven que hay mucho pelado en la calle. Y entonces, bueno, pues le dijo, ¿sabes qué? Te voy a permitir que des la vuelta a la manzana, pero a través del balcón. Te voy a poner un balcón y ya vas a dar la vuelta y pues te vas a divertir mucho y no te vas a codear, no vas a exhibirte contra el peladaje. Por otra parte también, bueno, la Casa Borda de este hombre riquísimo, el que financió la construcción de la iglesia de Taxco, la bellísima iglesia de Santa Prisca de Taxco. Nos encontramos también, bueno, con los jardines de la Casa Borda. De hecho, Brígido, el esposo de la mujer que nos va confeccionando esta historia, Brígido es jardinero justamente de la Casa Borda. En fin, vamos a encontrar una serie de escenarios del siglo XIX, principios del siglo XX. Nos vamos a meter en dos escenarios maravillosos que acabamos de escuchar, recreado en la música, la fiesta del centenario, cuando Porfirio Díaz convoca a los embajadores de todos los países que habían venido a México, muchos de ellos con carácter de especial, es decir, además del embajador llegó uno más. Estos hombres van a tener una cena maravillosa, quizás la cena más grande o lo más rica que se ha dado, la más lujosa que se ha dado en la historia de México. Bueno, hay un personaje que se casa con un militar y gracias a ello tiene oportunidad de meterse a esa cena que nos va a recrear el autor, así como fue. También esa misma pareja nos va a meter al escenario donde se inaugura la columna de la Independencia, con todo su esplendor, con todo lo que representaba para el centenario, la columna realizada por el arquitecto Mario Rivas Mercado. Ahí están las imágenes, las esculturas del Rico Alciati. Y nos va a presentar también
Bueno, pues la pobreza de las familias que vivían la medianía a que aludía Benito Juárez de los funcionarios públicos, la gente de la clase media, incluso clase media baja, la gente que se mete de Cuernavaca, de vivir en la opulencia del imperio, se mete al escenario triste, el escenario, yo diría, pues en ocasiones patético, de dos campesinos viviendo en Guanajuato, con una mujer con una hija, pues que, bueno, pues tiene rasgos totalmente distintos a ellos. En este marco va a desfilar Tacámbaro, va a desfilar algún otro lugar del entorno, y después la Ciudad de México. La Ciudad de México con sus vecindades de entonces, ya las vecindades de la colonia Guerrero, incipiente entonces, pero ya con vecindades, justamente donde viviera el arquitecto Rivas Mercado. Nos vamos a meter a Tacubaya, nos vamos a recrear en algunos de los barrios de la ciudad. Naturalmente nos vamos a meter en el centro histórico, en el ombligo de México, el zócalo de la Ciudad de México. Vamos a recrearnos en las calles cuando estaban empedradas, cuando los carros corrían a velocidades, fustigaban a los caballos para correr a velocidades que convocaban al Ave María Purísima de la gente. Vamos a meternos a ese marco a través de este libro. Un libro que, repito, aunque se presente como novela, es un libro que nos da pinceladas de historia. Hay imaginación, sí, pero también hay recreación de la historia de México. Un libro que resulta imprescindible para un librero, de aquel que tiene amor a México. Muchas gracias. Magenta, bello, evocador y mexicanísimo título para una novela cuyo tema central es la familia, unida a modo de los pétalos de una bugambilia. El tema está enmarcado en un muy diverso contexto histórico cuyo hilo conductor no es ni la guerra ni la política, sino la vida muy longeva de la protagonista de la obra, doña Marciala, y su muy numerosa prole. En las líneas de la obra se percibe un canto a México y a su historia que sirve como telón de fondo a la novela. La trama de la misma se desarrolla lo mismo al compás del Segundo Imperio Mexicano de trágico final en Querétaro, que se desliza dejando ver la revolución de Tuxtepec que elevó a Porfirio Díaz a la silla presidencial. Años de paz y progreso durante su mandato que fueron seguidos por el estallido de la revolución acaudillada por Madero. Del Ipiranga hasta la Decena Trágica corrieron tiempos de incertidumbre que prendieron la mecha a nuevos escenarios sangrientos y desconcertantes. Por las páginas de Magenta se recorren los gobiernos convencionistas, así como también los asesinatos de Zapata, de Carranza y de Obregón. Sentidas y entrañables líneas se suceden en el relato del conflicto cristero. Muchas generaciones, desde Marciala, nacida en 1825, y su esposo Brígido, hasta su chosno en 1933, se nos presentan unidas por los lazos del amor a la familia y a México. La obra destaca por ser un canto a los valores, a las cosas buenas de nuestro país y a las cosas buenas que albergan los corazones de la mayoría de los miembros de las familias mexicanas. Lugar muy importante en la obra ocupan las virtudes de que hacen gala los personajes de la historia. En ellos se transparentan estas fuerzas interiores que son los hábitos buenos o virtudes. Ellas son las que han vitalizado a las cadenas generacionales y por lo mismo a nuestra historia. México es y ha sido un país fuerte y unido gracias a la silenciosa y diaria práctica de virtudes entre sus ciudadanos, como las que los personajes de Magenta transparentan. La fe en Dios y la piedad filial, la esperanza, la fortaleza, la perseverancia y la paciencia, la humildad, la sencillez, la modestia, la laboriosidad, la generosidad, por solo mencionar algunas. Por otro lado, en la novela encontramos también valores estéticos en ella misma, descripciones coloridas y perfumadas con sabor a nuestro paisaje, al paisaje mexicano. Cuadros de la vida familiar se nos presentan tan entrañables a todos nosotros.
Las historias bien hilvanadas de 4 mujeres, Marciala, Vicenta, Beatriz y Avelina, destacan como los eslabones de la continuidad de las generaciones, las cuales, no obstante las diferencias histórico-temporales, se unen en una sola cadena fuertemente unida por los lazos del amor, la solidaridad, los valores y las tradiciones. El ambiente de la novela es costumbrista y va al rescate, nuevamente lo afirmo, de los auténticos valores de los mexicanos y sus familias, los cuales percibimos fuertemente arraigados en sus corazones, y en la tierra, y en las flores, y en el paisaje, y en los olores, y en los sabores. La obra indudablemente es valiosa en sí misma y creo ver en ella transparentada el alma buena y noble de su autor, Juan Manuel Orjovich. Novelas como la que hoy presentamos con mucha alegría creo que vienen a llenar un hueco importante en la producción literaria contemporánea. Es diáfana, blanca, interesante por la intriga de la trama, bien escrita y bien estructurada, y por lo mismo muy recomendable para todo tipo de lectores. Felicidades, Juan Manuel, y muchas gracias.